La primera vez que Lucas Santander Reyes gritó en la madrugada, sus padres creyeron que era cólico infantil. Tenía 4 años. Vivía en el departamento de San Isidro con vistas al Río de la Plata y dormía en una cama con dosel que su abuela le había traído de España. Fueron los gritos los que despertaron a los padres a las 3:47 de la madrugada. No era el llanto normal de un niño asustado. Era angustia. Era pánico. Era como si alguien estuviera siendo asesinado en esa habitación diminuta con paredes celestes y móviles de animales de peluche. Cuando su madre, Valeria, encendió la luz, Lucas estaba sentado en la cama, los ojos abiertos pero ausentes, las manos temblando violentamente. Repetía una palabra una y otra vez. Pan, pan, pan. En arameo antiguo, aunque ninguno de sus padres lo sabría hasta semanas después. Lechem, lechem, lechem. Su padre, Daniel, corrió para verificar que no hubiera algo físicamente mal. Presión sanguínea normal, temperatura normal. Los ojos del niño enfocaron gradualmente, como quien regresa de un sueño profundo, y Lucas miró a sus padres con una confusión que parecía genuina. ¿Dónde está la vasija?, preguntó el niño en español, pero con acento antiguo, con construcciones gramaticales que un niño de 4 años nunca aprendería. ¿Dónde está la vasija de agua? Él la necesita antes de que lleguen. Daniel y Valeria se miraron. Esto no era normal. Valeria, restauradora de iconos por profesión, alguien acostumbrada a trabajar con imágenes de santos y narrativa religiosa, sintió un escalofrío que no podía explicar racionalmente. Daniel, historiador de arte especializado en pintura renacentista, buscó una explicación médica. Probablemente fiebre, sugirió, aunque no había fiebre. O una pesadilla intensamente vívida. Pero las pesadillas no terminaron. Noches subsecuentes traían variaciones del mismo tema. Habitaciones antiguas, rostros, conversaciones en un idioma que Lucas no estudiaba, y siempre, la sensación de urgencia, de que algo importante estaba sucediendo en la periferia de su conciencia. Para cuando Lucas cumplió 5 años, sus padres habían contratado a la doctora Cecilia Moreno, psicóloga infantil especializada en trastornos del sueño. 2 sesiones fueron suficientes para que Cecilia dijera algo que congeló a Daniel y Valeria en sus asientos. Este patrón no es consistente con ningún trastorno que reconozca. El contenido de los sueños es demasiado específico, demasiado arqueológicamente coherente para ser construcción de un niño de su edad. ¿Arqueológicamente coherente?, preguntó Valeria. Él menciona detalles arquitectónicos, una mesoteca romano, espacios específicos, tipos de candela, que solo aparecen en literatura especializada. ¿Ha estado expuesto a documentales? ¿Material académico? La respuesta fue no. Lucas veía Disney Channel y caricaturas infantiles. Su exposición a temas bíblicos era mínima. Una iglesia Nuestra Señora de Luján, la cual visitaban solo en Navidad, y los relatos que su abuela María Elena, la hermana Carmelita, compartía ocasionalmente durante las cenas de domingo. Nada que explicara el detalle con el que Lucas descreía habitaciones de primer siglo. El verdadero momento de ruptura llegó 5 semanas antes del viaje a Jerusalén. Lucas pidió papel y lápices de colores. Pidió permanecer solo en la oficina de su padre durante 2 horas. Cuando Daniel lo consultó, Lucas respondió con una seriedad inquietante. Necesito dibujar lo que veo. Si no lo dibujo, se desvanece. Lo que salió de esas 2 horas fue un retrato que haría que Valeria llorara. Un hombre con facciones semíticas, cabello castaño oscuro, ojos que contenían la profundidad de miles de años. No era un retrato infantil torpe. Era exacto, era realista. Era como si Lucas hubiera tenido acceso a una fotografía perfecta en su mente. ¿Quién es?, preguntó Valeria, aunque sabía exactamente quién era. Lucas miró el dibujo durante 30 segundos. Luego respondió: el hombre del pan que fue traicionado. Daniel entró en la oficina en ese momento. Vio el dibujo. Vio la cara de su esposa. Y en ese instante, ambos comprendieron que ninguna explicación racional sería suficiente. Su hijo de 5 años había dibujado a Jesús de Nazaret, no como lo imaginaba un niño, sino como lo imaginan historiadores que han pasado años estudiando arte histórico y arqueología. Lo que sucedió luego fue un mes de investigación privada. Valeria comenzó a grabar las pesadillas de Lucas. Documentó cada palabra en arameo. Tradujo lo que pudo. Consultó con profesores universitarios, fingiendo trabajar en un proyecto de investigación. Los detalles que Lucas murmuraba durante el sueño eran imposibles. Nombres de sirvientes que no aparecían en ningún texto bíblico, pero que eran arqueológicamente plausibles. Descripciones de la arquitectura del cenáculo que coincidían exactamente con excavaciones recientes.
referencias a conversaciones entre apóstoles que nadie, excepto alguien que estuvo allí, podría conocer. Daniel comenzó su propia investigación en silencio. Consultó con colegas en la Universidad de Buenos Aires. Un profesor de teología bíblica, el padre Tomás Monteverde, sugirió cautelosamente: estos detalles son demasiado específicos para ser imaginación, demasiado consistentes. Si fuera una construcción mental infantil, habría contradicciones, pero no hay. Todo encaja. Luego, con voz baja: ¿ha considerado que su hijo puede estar recordando? Recordar. La palabra fue dicha, y a partir de ese momento, la vida de la familia Santander Reyes cambió permanentemente. Si estás viendo esto, ya sabes que Lucas no es un niño ordinario. ¿Crees que sus recuerdos son reales? Comenta ahora qué piensas. Suscríbete para descubrir la verdad. Para julio de 2024, Lucas Santander Reyes se había convertido en el epicentro de una pequeña pero fervientemente interesada investigación privada. Su madre, Valeria, mantenía 4 cuadernos diferentes: uno para las palabras en arameo, uno para las descripciones arquitectónicas, uno para los nombres de personas, y uno para lo que ella llamaba imposibilidades teológicas. Daniel había contactado discretamente con académicos de la Universidad Católica Argentina, compartiendo fragmentos de información sin revelar la fuente. Y María Elena, la abuela de Lucas, había comenzado a rezar el rosario de formas nuevas, con una urgencia que sugería que ella creía, completamente, que su nieto era un recipiente de algo sagrado. Fue durante una cena de domingo cuando Lucas, prácticamente de repente, comenzó a describir la última cena con detalles que hicieron que María Elena dejara caer su copa de vino tinto. La vasija tenía una grieta, dijo Lucas, comiendo pasta a los 6 años, como si comentara sobre el clima. Una grieta pequeña en el lado izquierdo. Yeshua la eligió de todas formas. Dijo que incluso lo roto puede ser sagrado. Judá la vio. Judá vio que él eligió lo roto. Por eso él comprendió que Yeshua ya sabía lo que Judá iba a hacer. La vasija rota era la señal. Valeria grabó la conversación. Daniel sintió que se le congelaba la sangre. María Elena hizo la señal de la cruz. ¿Judá?, preguntó Daniel lentamente. ¿Judas Iscariote? Sí, respondió Lucas. El que contó 30 denarios. Pero eso es lo que no saben. Después de que Yeshua tomó el pan y dijo las palabras del pacto, Judá se acercó a Yeshua. Nadie más lo vio. Los otros seguían comiendo. Pero yo estaba cerca de la puerta. Yo vi. Judá susurró: Rabí, ¿cómo puedes permitir que lo haga? ¿No ves que voy a traicionarte? Y Yeshua respondió: he elegido todas las cosas que sucederán esta noche, incluso tu traición. Es parte del plan. Judá lloraba. Judá realmente lloraba. El silencio en la mesa fue absoluto. Una revelación no bíblica de la última cena. Una conversación privada entre Jesús y Judas que no aparecía en ninguno de los 4 evangelios. Los relatos bíblicos no mencionaban ninguna confrontación privada. Ninguna revelación de que Judas sabía que Jesús conocía sobre la traición. Era teológicamente explosivo. ¿Quién eres, Lucas?, preguntó María Elena, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Realmente? ¿Quién eres? No lo sé, respondió Lucas simplemente. Solo recuerdo, solo veo, solo sé, pero no sé por qué estoy aquí. Esa noche, Valeria llamó a una colega de la universidad, la doctora Marta Figueroa, especialista en manuscritos de Qumrán y arameo antiguo. Sin revelar toda la verdad, Valeria preguntó hipotéticamente: si un niño pequeño supiera detalles específicos de primera mano sobre eventos de primer siglo en Judea, ¿cuáles serían las explicaciones científicas? La respuesta de Marta fue honesta. Científicamente no hay ninguna. A menos que tenga acceso directo a documentos especializados, lo cual dudo, no debería ser posible. La arqueología nos muestra que ciertos detalles que el niño conocería deberían ser totalmente desconocidos para alguien sin entrenamiento especializado. Si el niño realmente sabe estas cosas, entonces estamos en territorio que la ciencia no puede explicar fácilmente. Por supuesto que no podía, porque Lucas no estaba accediendo a documentos. Lucas estaba recordando. Lucas era Jonathan Bar Yosef, un adolescente que vio la última cena desde una posición de servidor, que fue testigo de una conversación privada, que murió en el 34 DC, durante una persecución de cristianos primitivos, y que, inexplicablemente, había regresado. Los elementos sobrenaturales comenzaron a manifestarse de manera más evidente hacia mediados de agosto. Lucas comenzó a tener visiones, no solo durante el sueño, sino durante el día,
mientras hacía cosas ordinarias. Su madre lo describió como miradas desconectadas, donde los ojos de Lucas se enfocaban en algo que nadie más podía ver. Y él permanecía así durante segundos, a veces minutos. Una vez, mientras jugaba en el Parque San Martín de Buenos Aires, Lucas de repente gritó: «¡No! ¡No quiero morir aquí! Este no es el lugar». Otros niños retrocedieron. Una madre cercana cuestionó a Valeria si ese niño estaba bien mentalmente, pero quizás lo más perturbador fue el incidente en la Catedral Metropolitana. La familia había ido a rezar después de que María Elena insistiera. Cuando Lucas entró a la catedral, algo cambió en su comportamiento. Sus manos comenzaron a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Caminó lentamente hacia una capilla lateral donde había un crucifijo antiguo y se cayó de rodillas. «Lo veo», susurró Lucas. «Puedo verlo. Está aquí. Está aquí». «¿Por qué está aquí? ¿Por qué tiene que estar en todas partes?» Daniel lo levantó, alarmado, pero Lucas resistía, las manos extendidas hacia el crucifijo, como si algo lo jalara hacia ese objeto específico. Fue en ese momento cuando un sacerdote anciano, el padre Ignacio, se acercó. Algo en su expresión sugería que él entendía lo que estaba sucediendo más completamente que la mayoría. «El niño ve», dijo padre Ignacio, no como pregunta, sino como afirmación. «El niño ve más allá del velo. Es un don, y también es una carga». Daniel quiso preguntar qué quería decir, pero padre Ignacio simplemente hizo la señal de la cruz sobre Lucas y susurró palabras en latín que Daniel no comprendió. Cuando terminó, Lucas se calmó, como si una tensión invisible hubiera sido liberada. Esa tarde, el padre Ignacio solicitó reunirse con Valeria y Daniel. En su despacho en la catedral, bajó la voz y preguntó directamente: ¿cuánto sabe el niño sobre la historia antigua? ¿Cuánto de sus conocimientos podrían ser memorización de algo que leyó o escuchó? Prácticamente nada, respondió Valeria. Es un niño de 6 años que ve Disney. No lee libros de arqueología. No asiste a clases de religión formales. El padre Ignacio asintió lentamente. Luego abrió un libro antiguo, una compilación de escritos patrísticos del segundo siglo, y señaló un pasaje. La iglesia primitiva registró testimonios de individuos que poseían recuerdos anteriores. No son comunes. No están en la doctrina oficial, pero existen relatos, particularmente de Orígenes y otros padres de la iglesia, que mencionan almas que retornan para completar propósitos incompletos. Lo que está sucediendo aquí hizo una pausa. Podría ser uno de esos casos. ¿Reencarnación?, preguntó Daniel casi escépticamente. ¿La Iglesia Católica cree en eso? La Iglesia oficial rechaza la doctrina de la reencarnación, aclaró el padre Ignacio. Fue condenada en el Concilio de Constantinopla en 553 d.C., pero los padres de la Iglesia temprana no estaban tan seguros. Y ciertos testimonios, casos de niños con conocimientos imposibles, de vidas anteriores recordadas con precisión arqueológica, estos casos persisten a lo largo de la historia. Su hijo podría ser uno de ellos. La investigación de Valeria se intensificó. Contactó a académicos internacionales. Comenzó a publicar, anónimamente, ciertos detalles de los conocimientos de Lucas en foros especializados de arqueología bíblica. Las respuestas fueron sorprendentes. Un doctor en Qumran Studies de la Universidad Hebrea de Jerusalén escribió: «Los detalles que describes coinciden con hallazgos arqueológicos recientes, que no han sido publicados ampliamente. ¿Cómo tienes acceso a esta información?». Valeria no respondió directamente, pero la pregunta confirmaba que Lucas no estaba inventando. Lucas estaba recordando cosas que coincidían con verdades históricas que pocos en el mundo moderno conocían. Hemos confirmado que Lucas sabe cosas que nadie debería saber. Pero la verdad está a punto de salir. No te pierdas lo que sucede next. Suscríbete y comparte si crees que esto es real. Fue un video de 43 segundos que cambió todo. Sucedió el 15 de septiembre de 2024. Durante una vigilia privada en la iglesia de San Ignacio, María Elena había organizado la vigilia, una noche de oración dedicada a Lucas y sus visiones especiales. Solo invitó a personas de confianza, el padre Ignacio, 2 monjas del convento carmelita, 3 profesores de la Universidad Católica y la familia. Nadie esperaba que alguien grabara. Nadie esperaba que ese video terminara en YouTube 30 minutos después. En el video, Lucas estaba frente al sagrario. Sus ojos estaban cerrados. Su cuerpo temblaba levemente. Y luego, en arameo perfecto,
Con acento exacto de primer siglo, comenzó a recitar: Baruch atah Adonai, tú que rompes el pan. Tú que dices a aquellos que te niegan: yo sé que vienes a traicionarme, sé que los guardias vienen, sé que mañana seré elevado en madera. Y aún así, tomo el pan, aún así digo: este es mi cuerpo. Porque este es el significado, este es el secreto. El cuerpo del Mesías es roto para sanar lo roto, como la vasija, como Judá, como yo, como él. Cuando abrió los ojos, Lucas vio a alguien grabando. Su expresión cambió de beatífica a puro pánico infantil. Gritó: «¡Mamá!», y el video terminaba. Para las 11 p.m. el video tenía 50.000 visualizaciones. Para la medianoche, 250.000. Al amanecer del 16 de septiembre, el niño de Buenos Aires, como comenzó a llamársele en las redes, tenía 2 millones de visualizaciones y trending topic en Twitter, TikTok e Instagram. La reacción fue inmediata e implosiva. Los apologistas católicos lo usaron como evidencia de lo sobrenatural. Los ateos lo ridiculizaban como un truco. Los teólogos protestantes lo veían como posesión. Los especialistas en arqueología bíblica solicitaban reuniones. Los parapsicólogos ofrecían investigaciones gratuitas, y el Vaticano, cuidadosamente, anunció que estaría monitoreando la situación. El arzobispo de Buenos Aires, cardenal Héctor Jiménez, convocó a Daniel y Valeria a una reunión en la Nunciatura Apostólica. El tono fue de preocupación eclesiástica. Entendemos que el niño tiene capacidades excepcionales, pero la exposición mediática es peligrosa. Esto podría considerarse una violación de investigación canónica adecuada. Sugerimos que el niño sea evaluado por especialistas designados por la Iglesia. ¿Lo que significaba? La Iglesia iba a investigar formalmente si Lucas era auténtico o un fraude. Paralelamente, académicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Oxford y la Universidad de Chicago solicitaron enviar un equipo de investigadores. El doctor Michael Rothstein, especialista en arqueología bíblica de la Universidad de Copenhague, fue particularmente persistente. Su email a Valeria fue directo: «Tengo razones para creer que este niño posee información verificable sobre arqueología de primer siglo. Si es auténtico, esto es el descubrimiento más significativo del siglo. Por favor, permítanos documentarlo adecuadamente». Octubre trajo investigadores a Buenos Aires. Un equipo de la Universidad Católica sometió a Lucas a evaluaciones neuropsicológicas extensas. Los resultados fueron anómalos. El doctor Eduardo Ramírez, neurocientífico de la universidad, presentó sus hallazgos con perplejidad. La actividad cerebral de Lucas es inusual durante estados de trance. Mostrar activación simultánea en áreas normalmente no coordinadas, específicamente en el lóbulo temporal y el córtex prefrontal dorsolateral. Esto es coherente con estados de fluidez o flow, pero intensificado. O bien el niño es un extraordinario simulador, o bien está experimentando algo neurológicamente anomalino que no puedo clasificar dentro de las categorías diagnósticas estándar. Traducción: no sabían qué estaba pasando. El equipo arqueológico fue dirigido por la doctora Sarah Cohen, experta en arquitectura de Jerusalén del primer siglo. Cuando le pidieron que verificara los detalles que Lucas había mencionado sobre el cenáculo, sus hallazgos fueron reveladores. He revisado todas las descripciones arquitectónicas que el niño ha hecho. 7 de ellas coinciden exactamente con hallazgos arqueológicos recientes en el sitio del cenáculo. Una de esas características, un sistema específico de drenaje en el piso, fue descubierto hace menos de 2 años. No ha sido publicado en foros académicos principales. Es imposible que un niño argentino de 6 años supiera esto a través de fuentes públicas. Cuando se le preguntó cómo lo explicaba, la doctora Cohen simplemente dijo: «No lo explico, solo lo documento». Fue el padre Ignacio quien sugirió que Lucas visitara Jerusalén, no solo para verificar, sino para permitirle ver el lugar a través de sus propios ojos, desde su memoria vivida. En noviembre de 2024, la familia Santander Reyes viajó a Israel. El viaje a Jerusalén fue emotivo hasta el punto del trauma. Cuando Lucas entró al cenáculo, el edificio que alberga la tradición del sitio de la Última Cena, algo ocurrió que fue capturado por múltiples cámaras y presenciado por más de 30 personas, incluyendo académicos, reporteros y observadores religiosos. Lucas se detuvo en la puerta. Sus ojos enfocaron algo que nadie más podía ver. Luego, en voz perfecta pero angustiada, gritó en arameo: «¡No! ¡Judá! No llores, él ya lo sabe, él siempre lo supo». Cayó de rodillas.
Su cuerpo convulsionó. Fue como si experimentara el dolor de alguien que fue testigo de la traición de un amigo, la angustia de Judas, la presencia de Jesús sobre lo que estaba por venir. Valeria lo levantó, llorando. Daniel sostenía a su hijo, cuyas lágrimas no eran de un niño de 6 años. Eran de alguien que había vivido 2000 años antes. Ese momento, grabado por Reuters, fue visto por más de 50 millones de personas. Las primeras pistas sobre la identidad anterior de Lucas llegaron durante la investigación arqueológica formal. Cuando el equipo del Vaticano, el Vaticano había enviado su propio equipo de investigadores después del viaje a Jerusalén, comenzó a analizar los detalles específicos que Lucas proporcionaba. Uno de los investigadores, un jesuita especializado en documentos del primer siglo, el padre Bruno Santini, descubrió algo en archivos vaticanos olvidados. Existe un registro, explicó el padre Santini en una videoconferencia con el equipo de investigación, de un sirviente llamado Jonathan Bar Joseph. El nombre aparece en solo un documento, una carta de Esteban, quien fue martirizado alrededor del 34-35 d.C., dirigida a Santiago el Mayor. En esa carta, Esteban menciona: Jonatán, el joven sirviente del fariseo Nicodemo, quien fue testigo de la última cena, fue hallado muerto en la azotea de su casa. Decían que se había caído mientras huía de los guardias del Sanedrín. El equipo de investigación fue silencioso. En un documento escrito hace casi 2000 años, redescubierto en archivos vaticanos, estaba el nombre Jonathan Bar Joseph, de alguien que fue testigo de la última cena y murió joven, alguien que aparentemente había regresado como Lucas Santander Reyes. Acabamos de confirmar que la identidad anterior de Lucas era alguien documentado históricos. ¿Pero cómo es posible? ¿Por qué volvió después de 2000 años? La respuesta te sorprenderá. Comenta lo que piensas y comparte si crees en la reencarnación, no pierdas el final. Diciembre de 2024 fue el mes de la confirmación definitiva. El equipo conjunto del Vaticano, académicos internacionales y especialistas en manuscritos antiguos completaron una investigación que habría tomado años en circunstancias normales. Pero la urgencia era extrema. El mundo esperaba respuestas. Y Lucas, ahora celebridad internacional de 6 años, merecía saber quién fue. La investigación fue cuidadosa. Los académicos viajaron a Estambul, donde se conservan ciertos manuscritos cristianos primitivos. Consultaron con historiadores de la Universidad de Damasco, revisaron registros en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, donde manuscritos de siglos muy antiguos permanecen. Y en cada paso, los detalles que Lucas había proporcionado, fragmentos de conversaciones, descripciones arquitectónicas, emociones específicas, coincidían con registros históricos que casi nadie en el mundo moderno conocía. Finalmente, en la Biblioteca Vaticana, el equipo descubrió algo definitivo: una carta de Nicodemo a Santiago, escrita aproximadamente 30 años después de la última cena. En esa carta, Nicodemo describía su casa, sus sirvientes, y específicamente mencionaba: mi sirviente Jonatán, hijo de Joseph, quien, en su juventud, sirvió en aquella noche de la última cena, quien cayó de mi azotea en el 34 de esta, durante la persecución inicial de aquellos que creían en Yeshua. Era confirmación. El nombre. El año de muerte. La forma de muerte. La conexión con la última cena. Jonathan Bar Joseph, Jonatán, hijo de José, fue quien regresó como Lucas Santander Reyes. El equipo de investigación decidió que Lucas merecía saber la verdad completa. Fue presentado con cuidado especial en una sala privada en la Basílica de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires. Estaban presentes Valeria, Daniel, María Elena, el padre Ignacio, el cardenal Jiménez y la doctora Sarah Cohen de la Universidad Hebrea. El cardenal se arrodilló para estar al nivel de los ojos de Lucas. Habló en un español cuidadoso. Lucas, durante muchos meses hemos investigado tus recuerdos. Has descrito lugares que existieron hace 2000 años. Has hablado en idiomas que no aprendiste. Conoces cosas que nadie debería conocer. Y hemos descubierto algo. Hace 2000 años vivió un joven llamado Jonatán. Era sirviente de un hombre bueno llamado Nicodemo. Ese joven estuvo presente en un momento muy especial, cuando Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos más cercanos. Lucas escuchaba con seriedad que era desconcertante para alguien de su edad. Ese joven Jonatán murió joven, muy joven. Tenía solo 19 años, y por razones que no comprendemos completamente, razones que quizás ni siquiera Dios está dispuesto a explicar en este momento, ese joven regresó. Regresó en el cuerpo de un niño, regresó en ti.
Lucas, tú eres Jonatán. Jonatán es tú. Lucas cerraba los ojos. Cuando los volvió a abrir, había lágrimas. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lucas, no como un niño de 6 años, sino como alguien mucho, mucho más viejo. Por supuesto, respondió el cardenal. ¿Por qué vine? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Qué tenía que hacer? El cardenal miró a Valeria, miró a Daniel, miró al padre Ignacio. Luego respondió honestamente, no lo sabemos. Todavía no. Pero creo que quizás sí lo sabes tú. Lucas fue conducido a la sección de archivos vaticanos, donde se guardaba la carta de Nicodemo. La doctora Cohen le explicó los caracteres antiguos. Mostró su nombre en el documento, Jonathan. Lucas tocó el pergamino, aunque los curadores protestaron ligeramente, y luego simplemente dijo, «Yo lo escribí». Bueno, Nicodemo lo escribió, pero yo estaba allí cuando él escribía. Me pedía que fuera exacto, quería que alguien supiera que yo existí, que yo vi, que lo que sucedió aquella noche fue importante. En los días subsiguientes, fue posible reconstruir la vida de Jonathan Bar Yosef a través de fragmentos de documentos, recuerdos de Lucas, y lo que arqueólogos e historiadores pudieron verificar. Jonathan Bar Yosef, c. 1434 DC, nació alrededor del 14 DC, en Jerusalén. Su padre, Joseph, era un artesano de menor importancia, quizás carpintero o cantero. Murió cuando Jonathan tenía aproximadamente 11 años. Su madre, Marta, trabajaba como criada en la casa del fariseo Nicodemo. Fue a través de esta conexión que Jonathan fue traído a la casa de Nicodemo alrededor de los 16 años, para servir como sirviente. Jonathan era inteligente. Según lo que Lucas recordaba, podía leer, cosa inusual para alguien de su clase social. Nicodemo lo apreciaba. Quizás lo trataba con algo parecido al afecto paternal. Cuando Nicodemo decidió seguir a Jesús, algo que hizo en secreto, como narran los evangelios, Jonathan fue uno de los pocos en la casa que lo supo. La noche de la última cena, Nicodemo ayudó en los preparativos. Como fariseo, tenía conexiones que permitieron acceso a la habitación donde se llevaría a cabo. Jonathan fue con él. Aproximadamente 19 años, adolescente tardío, fue testigo de uno de los momentos más importantes en la historia del cristianismo. Lo que Lucas recordaba, y lo que aparentemente no fue registrado por los evangelios, era una conversación privada entre Jesús y Judas. Un momento donde Jesús reveló a Judas que sabía sobre la traición próxima. Un momento de misericordia y presciencia. Un momento que Judas, según los recuerdos de Lucas, Jonathan, lloró de angustia. Después de la muerte de Jesús, después de la resurrección, Jonathan se volvió seguidor de la nueva fe. Fue durante una de las primeras persecuciones, posiblemente la que resultó en la muerte de Esteban, que Jonathan fue perseguido. Huyendo por el techo de la casa de Nicodemo, en el pánico y la oscuridad, se cayó. Murió instantáneamente o poco después. Tenía 19 años. No fue mártir en el sentido formal. No fue ejecutado por su fe. Fue un accidente, aunque un accidente que ocurrió mientras huía de la persecución religiosa. Poco notable en la historia oficial. Un nombre que aparece una sola vez en un documento antiguo redescubierto en archivos vaticanos. Jonathan Bar Yosef. Nadie importante. Una persona común. Un sirviente adolescente, pero testigo de la última cena. Y ahora, inexplicablemente, había regresado. El impacto de la revelación. La confirmación oficial de la identidad anterior de Lucas causó reacciones globales profundas. Teológica. Las universidades de teología comenzaron a reconceptualizar la posibilidad de la reencarnación dentro del marco cristiano primitivo. Si bien la doctrina oficial rechazaba la idea, la Iglesia Católica comenzó a permitir debate académico sobre si ciertos padres de la Iglesia primitivos creían en formas limitadas de retorno del alma. El Vaticano publicó un documento cauteloso que sugería investigación continua del fenómeno, sin confirmar ni negar completamente. Arqueológica. El caso de Lucas llevó a una renovada investigación de archivos cristianos primitivos. La carta de Nicodemo fue publicada en revistas académicas de primer nivel. Se descubrieron referencias adicionales a Jonatán en manuscritos que habían sido ignorados o mal interpretados anteriormente. Esto llevó a una revaluación de fuentes primarias sobre la comunidad cristiana de Jerusalén del primer siglo. Cultural. Lucas se convirtió en figura de fascinación global. Libros fueron escritos, documentales fueron producidos. El fenómeno de Lucas fue debatido en salones académicos, iglesias y en línea. La pregunta central, ¿cómo es posible esto?,
fue formulada por millones, espiritual. Para muchos creyentes, el caso de Lucas fue prueba de la existencia del alma, de la vida más allá de la muerte, de la continuidad de la conciencia a través del tiempo. Para otros, fue un misterio impenetrable que desafiaba tanto la ciencia como la religión. Lo que sucedió. Después Lucas Santander Reyes continúa viviendo en Buenos Aires. Ahora de 8 años, al momento de esta narración, es notablemente normal para un niño que ha sido internacionalmente famoso y que aparentemente es la reencarnación de alguien de hace 2000 años. Va a escuela, tiene amigos, juega videojuegos, le encantan los animales. Es, en muchos aspectos, un niño como cualquier otro. Pero en ciertas noches, cuando la luna llena brilla sobre el río de la Plata, Valeria escucha a Lucas murmurando en arameo antiguo y a veces, durante momentos tranquilos, Lucas dibuja. Y lo que dibuja son escenas de Jerusalén hace 2000 años. Escenas que nadie le enseñó. Escenas que él vivió. La pregunta que permanece, la pregunta que probablemente nunca será completamente respondida, es ¿por qué? ¿Por qué Jonathan regresó? ¿Cuál fue su propósito? ¿Fue para proporcionar evidencia de la última cena? ¿Fue para revelar una conversación privada entre Jesús y Judas que Dios deseaba que conociera la humanidad moderna? ¿Fue para probar la existencia del alma? ¿O fue simplemente una anomalía cósmica, una excepción inexplicable a las reglas que gobiernan la muerte, la reencarnación y la presencia del espíritu? Los teólogos debaten, los científicos investigan, y Lucas simplemente continúa viviendo, recordando, dibujando, y ocasionalmente murmurado en una lengua que murió hace 2000 años. Lo que podemos decir con certeza es esto. Jonathan Bar Yosef fue una persona ordinaria. No era santo, no era apóstol, no era profeta. Era un adolescente de 19 años, hijo de un artesano fallecido, sirviente en la casa de un fariseo. Pero estuvo allí. Estuvo presente. Vio a Jesús de Nazaret. Fue testigo de la última cena. Y por razones que probablemente nunca comprenderemos completamente, fue permitido recordar. Fue permitido regresar. Fue permitido contarle al mundo que incluso las personas comunes, incluso aquellos cuyos nombres fueron olvidados por la historia, incluso aquellos que nadie recordaba, tienen almas que importan, tienen vidas que significan algo, tienen historias que merecen ser contadas. Y a veces, después de 2000 años, esas historias regresan para ser escuchadas de nuevo. Ahora sabes quién fue Lucas, sabes su verdadero nombre, sabes que era una persona común, pero el misterio final permanece. ¿Por qué regresó? ¿Cuál es el propósito? Comenta tu teoría. ¿Crees que fue coincidencia? ¿Voluntad de Dios? ¿Algo más? Comparte este video si crees que la reencarnación es real. Suscríbete al canal para más historias de lo imposible.